Buenos días, compañeros, compañeras, todos los que nos estéis viendo hoy. Un nuevo día amanece en Jobzy y es súper importante. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una persona que en breves momentos os presentaré, que está aquí a mi derecha. Vamos a mantener un poco la incertidumbre. Esta persona es un profesional de una empresa muy importante en Castilla y León. Os voy a dar un dato que vais a flipar. 14 millones. ¿14 millones de qué? De tazas de café al día fabrican. Pero estamos diciendo qué barbaridad. No sé ya ni si tenemos que multiplicar al año, no tengo ni idea, pero 14 millones. Es una empresa que pertenece a Vitartis. Para aquellos o aquellas que no conozcáis a Vitartis, Vitartis es la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León. Por lo que os voy a decir un consejo. Si tienes una empresa y del sector agroalimentario y no conoces a Vitartis, por favor, ya mismo pones en Google Vitartis, porque estás teniendo un grave problema, porque te van a ayudar seguro. Y si eres una persona que estás en búsqueda activa de empleo o que quieres un cambio laboral a este sector tan interesante que vamos a conocer hoy, os estoy dando la incertidumbre porque todavía no le conocéis, pero vais a conocer en muy breve. ¿Queréis trabajar en el sector agroalimentario? Vitartis tiene su propio portal de empleo. ¿Y qué tenéis que hacer? De nuevo, Google, Vitartis, portal de empleo y enviar el currículum ya mismo, porque si lo enviáis es posible que conozcáis hoy a Óscar Paz. ¿Quién es Óscar Paz? Pues Óscar Paz es ingeniero industrial, ya veremos dónde estuvo, qué ha hecho, porque ahí vamos a matizar, pero él trabaja en la empresa, que todavía no lo he dicho. La empresa se llama Prosol y estoy orgulloso de esa empresa porque esa empresa es palentina como yo. Están en venta de baños y recordamos 14 millones de tazas al día. Óscar, una pasada, bienvenido. Muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí con vosotros. Pues nada, Óscar, vamos a tener unos minutos muy interesantes. Estoy muy ansioso de saber qué nos vas a contar y vamos a empezar por tu recorrido profesional. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu trayectoria desde que terminaste esa ingeniería industrial? ¿Y dónde la hiciste? Bien, empezamos por cuando termino mi carrera universitaria, pero como te dije quería matizar algo porque efectivamente soy ingeniero industrial, pero con un matiz interesante. Yo me gradué en Tecnum, que es la universidad que imparte ingeniería industrial en San Sebastián y hace bastante competencia con ICAI, para que entendáis, o sea, de comillas, la Universidad de Comillas, etcétera y tal, suelen tener bastante pique en ingeniería industrial y teleco, que sé que tú eres ingeniero de telecos, así que suele tener bastante pique en ese aspecto. Pero bueno, por matizar, lo que quiero decir es, soy ingeniero industrial, pero la licenciatura superior, por así llamarlo, la hice en organización industrial. Eso lo que te da es una visibilidad un poquito más amplia del entorno de la empresa, en temas más financieros, de balance, de activos, de pasivos, inversiones y todos los impactos más, insisto, financieros que puede tener en una organización, aparte del que ya tienes de la propia ingeniería industrial, que es más técnico, ¿no? Que es un perfil más técnico, más de mecánica, etcétera, etcétera y todo eso. Entonces, quería hacer ese pequeño matiz porque creo que esa combinación a mí me ha aportado muchísimo en mi carrera profesional para tener la visibilidad desde ambos aspectos y por eso al final también puedes acabar entendiendo la situación de las empresas desde un punto de vista más elevado que no tan en el suelo, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, carrera. Después de terminar la carrera universitaria, yo empiezo en la multinacional ThyssenKrupp, en la sección de elevadores, pero estuve un añito y medio porque después de ese año y medio paso a una, como no os he dicho, pero soy de San Sebastián originalmente, ¿vale? Nacido en San Sebastián, criado en San Sebastián y después de estudiar en Tecnum en San Sebastián la ingeniería, paso a trabajar en la empresa ThyssenKrupp. Esta empresa estoy, como he dicho, un añito y medio y luego pego el salto a la corporación Mondragón. No sé si conocéis, pero el grupo Mondragón es un conglomerado de empresas cooperativas muy importante en la zona de Guipúzcoa, tiene alguna en Vizcaya y tal, pero sobre todo en la zona de Guipúzcoa, del País Vasco. Entro en una de esas empresas y a los 6 meses es cuando me mandan a China. Entonces, me mandan a China, ahí a estar de director de planta y esto es importante recalcarlo, con 27 años. 27 años de edad, me voy solo, familiar, pero a China a dirigir una empresa allí con el resto del equipo, pues con 27 añitos recién cumplidos, ¿qué te parece? Wow, Óscar, menudo recorrido, es decir, hombre, también con tu currículum ya, empresas top, líderes,
y de repente te viene la empresa y te dice, oye, te mando a China, te mueves con la familia, 10 años allí en el sector de la automoción. Sí. Me gustaría saber, Óscar, aquí, ¿qué destacarías de esa experiencia internacional? Cuéntanos. Bien, para mí, los dos mayores aprendizajes que he sacado de estar tantos años en China y luego de volver a España, os tengo que contar una anécdota porque es relevante para explicaros el aprendizaje sobre todo que sacas. En China la forma de trabajar es muy distinta. Es un personal mucho más, déjame decir así, sumiso, ¿vale? Más ordeno y mando, y el empleado hace lo que manda el jefe. Y después de mi primera etapa en China, que fueron 4 años, vuelvo y con 30 años me contratan para ser el director general de una empresa en España, ¿vale? Y vengo a otra empresa en España porque yo he estado en China en 2 periodos de la vida distintos, ¿vale? No han sido seguidos, sino que han sido en 2 periodos distintos. Pero en ese, con 30 años, me contratan para ser el director general de una empresa no muy grande, de unos 100 empleaditos, pero unos 10 millones de euros, o sea, era una empresa no muy allá, o sea, no muy grande y tal, pero era, yo creo, el primer paso que tenía que dar para probar en España, y ahí es donde te das cuenta que las cosas no funcionan igual. Ahí es donde te das cuenta que quizás, ahí te das cuenta que pues todo lo que he aprendido en China va a ser que no es aplicable en España. ¿Qué aprendizaje te llevas? Las personas, la gestión de las personas. Las personas tienen unos motivantes, unos objetivos distintos en China y en España son otros. Y en Francia son distintos, y en el Reino Unido son distintos, y en Holanda son distintos, y en Italia pues totalmente distintos. ¿En algunos coincidiremos? Probablemente. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es muy relevante el cómo enfocas tu gestión diaria a esas personas que te van a ayudar a sacar ese objetivo adelante. Y ahí es donde aprendí la gestión de las personas, o sea, que es fundamental en una organización y sobre todo contra más y más y más personas tienes en la organización. Para mí ese es el aprendizaje más importante que me llevé un ostión, por así decir, cuando volví a España de la primera vez. A ver si me toca igual, pero... Pues no. Hostia, digo, esto no es lo mismo. Pero claro, así, teniendo esa visión cultural, ¿no? tan diferente de la cultura china a la cultura española, yo creo que ahí te aporta como profesional un bagaje que en otros casos y otros escenarios y otras personas no lo van a tener. Sin ninguna duda, pero una de las cosas que te aporta es, que ya hemos comentado también, ¿no? Y he comentado muchas veces, es el atrevimiento, el ser valiente a la hora de tomar algunas decisiones que a lo mejor, pues en muchos aspectos, pues piensas que mejor no tomarla por si acaso. No, adelante y con todo, y ya veremos qué es lo que sucede. Atrevimiento en ese aspecto y sobre todo, pues eso, el salir de tu zona de confort, el ser una persona activa, dinámica y que las cosas suceden porque haces algo. Yo suelo decir, no esperes que salga algo diferente si no haces nada. Ahí está. Haz algo y algo sucederá. Bueno o malo, pero algo distinto seguro. Entonces vayamos aprendiendo de eso que vas haciendo distinto y vas aprendiendo. Yo creo que aquí, Óscar, es interesante porque está en tu ADN lo de salir de tu zona de confort. Y ahora te voy a la siguiente pregunta. Claro, estamos hablando de automoción, sí, ¿no? Ingeniero industrial, te metes en el sector de automoción, sí, te lanzan a China, vuelves a España, te vuelve a lanzar a China, sí, y de repente cae sobre ti el sector alimentario, agroalimentario. Sí. ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo surge esa oportunidad? ¿Fue algo casual? ¿Qué ocurrió? Cuéntanos. Como muchas de las cosas que pasan en el mundo y parecen que son muy complejas, lo es más sencillo de lo que parece, pues pura casualidad. Y te explico por qué. Fue pura casualidad porque se coincidieron 2 cosas. Por un lado, el que nosotros dentro de nuestro plan de futuro con nuestra familia estaba ya el volver a España, porque yo tengo 2 hijos, un hijo mayor, una hija menor. Mi hijo mayor ya cumplía 18 y se graduó en el colegio ahí en China y quería estudiar en Inglaterra. Entonces la decisión a nivel de unidad familiar que tomamos es la de volvernos a España, estar un tiempo en España por lo menos, mientras nuestro hijo estaba estudiando en Inglaterra y tuviéramos pues, la sede familiar un poquito más cercana de que estar allí en China. Tiene kilómetros, ¿no? Entonces, como ese plan ya lo teníamos, y si quieres en otro vídeo, en otra entrevista, hablamos de, porque he sufrido 3 expatriaciones, la vuelta de los expatriados a la sede de la empresa. Eso es un problema. Eso es un problemón. Hicimos un caso de estudio hace muchos años también. En otro momento hablamos de eso. Si queréis os cuento sobre eso. Ya tenemos nueva entrevista fijada. Elsa, que la tenemos siempre atrás, en el fondo. Elsa, ya sabes, apunta. Óscar tiene que volver a contarnos cómo un expatriado
llega a, bueno, los problemas, ¿no? Es un problemón y en cualquier tipo de empresa, ¿eh? Da igual el tamaño y lo que te fastidia es que da igual hace 30 años que ahora se siguen repitiendo los mismos problemas. Entonces, algún día hablamos de eso, ¿vale? Pero como en todas las empresas, a la hora de volver, pues bueno, hay problemas, hay que sí, hay que no, dónde te ubican, el mayor problema suele ser a dónde vas. Después de haber tenido un bagaje tan amplio, tan extenso, a un nivel de dirección brutal, muy elevado, muchas de las empresas cuando vuelves te ofrecen algo que no tiene mucho sentido, ¿vale? No digo que fuera mi caso, pero en esa incertidumbre, que como era la tercera vez que yo ya conozco, pues empiezas a valorar más opciones, empiezas a ver opciones distintas dentro de la empresa, fuera y el qué, y en esto pues aparece Prosol, aparece con una propuesta muy interesante y dije, ¿por qué no? Oye, y para adelante con todo, ya ves. Alucinante, Óscar. Hubiera habido gente que me hubiera dicho, pero ¿cómo te vas? Exacto. Estás loco en un puesto directivo, tal, y te vas de Antonio. Sí. A ti te gusta la marcha Sí. y ya está, sí. Es verdad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? Vale, llega Prosol, fenomenal, te hace una propuesta como director de operaciones. Correcto. Y de repente te interesa, fenomenal. Pero estás viendo que pasas del sector automoción al sector agroalimentario, pasas de China, una cultura, a Castilla y León, España, otra cultura, otro lugar, totalmente desconocido. Entonces, me gustaría saber qué te atrajo, ¿no? ¿Qué te atrajo del sector, qué te atrajo de la comunidad para decir, Prosol, empresa a 14 millones de tazas, yo estoy flipando, todavía flipo, Sí. y que digas, me voy de marcha, voy a aprender un nuevo lugar donde estar con mi familia, voy a aprender un nuevo sector. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Pues mira, te voy a hablar desde los dos aspectos. Por un lado el aspecto profesional, ¿no? Y del sector, y luego te voy a hablar del personal. Pero hablándote del sector, lo que me atrajo mucho sobre todo es el hecho del producto. Te voy a explicarme qué quiero decir. Un coche, sí, es un coche, y usas el coche, y hay mucho foco en la seguridad y que el coche vaya bien, pero un alimento lo va a comer, lo va a beber, o sea, lo va a ingerir la persona, el consumidor final. Entonces, las exigencias, la regulación, todo lo que hay detrás de ese producto me atrajo mucho, porque además era totalmente novedoso para mí. Y dentro de esa situación, y como dice que me gusta la marcha, digo, pues me voy a algo que no conozco nada, seguro tengo algo que aprender. A la piscina de cabeza y no sé si hay agua, pero para allí. Y la verdad que ahora empalmo con lo otro, 2 años después de visto todo el mundo listo. Había agua entonces en la piscina. Había, y mucha, y muy buena. O sea, no quiero decir que estoy encantado de la decisión que tomé, honestamente. Estamos encantados de estar aquí, me gusta muchísimo el sector, no paras de aprender. O sea, es un sector súper innovador en el que no te aburres. Yo mira que, como bien dices, me gusta la marcha y vengo del mundo de automoción y no te aburres. No te aburres ningún día, te lo garantizo, no te aburres para nada. Y aprendiendo muchísimo, que es de lo que se trata, seguir aprendiendo día a día independientemente del bagaje que hayas podido tener anteriormente, nunca se sabe. Oye, ¿y Castilla y León? Es decir, te plantean 30 de años, es decir, correcto. Estamos hablando de una localidad donde el número de habitantes, me imagino que sea diferente a lo que tú estés habituado. Bastante. Entonces, 6.500 contra 25 millones. Exacto, ¿no? La diferencia es palpable, ¿no? Frente a los 14 millones de tazas, no sé, pero es palpable. Fenomenal. Entonces, eso, ¿qué te pudo atraer para decir, venga, apuesto por una localidad palentina? Pues mira, te respondo lo más franco que puedo, no lo sabíamos. O sea, es decir, fuimos a ciegas, no conocíamos Valladolid, no conocíamos Castilla y León, no conocíamos Venta de Baños. Lo único que conocíamos es la Ruta de la Plata, que como mis padres son de Extremadura, las veces que he pasado por allí, pero lo demás. Pero de verdad, lo digo honesta y sinceramente, no conocíamos nada, nos tiramos a la piscina, incluso familiares y amigos nos decían, ¿qué te vas a dónde? Venta de Baños, Palencia, Valladolid, ¿a qué vas ahí? Bueno, vamos a ver. Y te vuelvo a repetir, 2 años después, felices de haber tomado la decisión. Sí que te matizo, podría haber vivido en Valencia, en el propio Venta de Baños, pero ¿por qué elegimos Valladolid? Pues sobre todo por mi hija, porque mi hija tiene 15 años y a la vuelta, después de haber tenido toda la vida una cultura y una educación basada en el inglés, o sea, todo en inglés, en un colegio internacional, el único colegio internacional que hemos encontrado está aquí en Valladolid. Entonces, pensamos en darle la misma educación para que no haya un salto, porque si vendría y empezara a dar todo en castellano sería un salto bastante importante. Es más, te digo que la única asignatura que le queda es lengua castellana,
Ya. Lo he puesto a prueba, pero lengua castellana le sigue quedándole para que veas la dificultad del cambio en este aspecto. Es verdad. Y por eso vivimos en Valladolid. Y encantados con la ciudad, encantados con Palencia, encantados con Venta de Baños, así que es que no te puedo decir más porque estamos felices. O sea, 2 años más tarde, la decisión perfecta, no tenemos ninguna duda. Fenomenal. Oye, Ayuntamiento de Palencia, Óscar nos está diciendo que para que no se nos escapen a Valladolid, Colegio Internacional ya, por favor, hacemos un llamamiento. Conozco a la alcaldesa, ya sé. Pues fenomenal, hay que decírselo, por favor, hombre, ya. Pero bueno, Valladolid es una ciudad increíble, yo también vivo aquí y tiene muchas oportunidades, pero todo Castilla y León es precioso. Comunidad más rica, cultural, arquitectónica, tenemos de todo, y empresas tan importantes como Prosol. Entonces ya no hay ninguna queja ni duda para que vengáis, para que os quedéis y para que enviéis currículums a Óscar, ¿vale? Pero vamos a continuar. Vale, venga. Vamos a empresa automoción, sector automoción, perdón, sector agroalimentario. Sí. Ahora, después de 2 años, ¿qué diferencias ves, no? Pero evidentes. ¿Qué encontraste a la hora, como profesional, de un sector y otro? Bueno, para mí la diferencia más evidente que encuentras una vez tenida experiencia en el sector de automoción y ya que llevo, como bien dices, un par de añitos en este, pues es sobre todo la gestión de la cadena de valor, de la cadena de suministro, el cómo te aprovisionas, en cuánto tiempo, con qué cantidades, en qué tiempo te pide tu cliente las fechas de entrega de esos productos, cuánto tiempo tienes para fabricarlos, etcétera. En ese aspecto, automoción está honestamente, años luz. No digo que alimentación esté mal, pero es que es un modelo distinto. Voy a decir que es un modelo distinto, es un modelo, vamos a decir, más conservador, más basado en tener stock, en cambio, en automoción no puedes tener stock, sino que tienes que estar rotando constantemente y es el just in time, ¿no? Entonces, esos son los conocimientos que sí que podemos aportar, de alguna manera, desde el mundo de automoción a sectores como este y a otros, pero también te matizo y también te digo que no todo se puede copiar y pegar. También te lo digo, o sea, no en todas las empresas... No es inmediato. Ni inmediato, ni que todo sea igual, ni que sea posible. Por eso te digo, sí hay muchas ideas, procesos, tecnologías y cosas que se pueden implementar del sector automoción a la alimentación, pero luego ya la casuística particular y concreta de cada empresa puede variar y el copiar-pegar tal cual no es tan sencillo. Claro, aquí podríamos extraer que Prosol ahora mismo ha ganado un profesional que al estar... Tú, por supuesto, que has ganado, mira, tú has ganado vivir en la mejor comunidad que existe en España, que tenemos una calidad de vida de las mejores que hay en Europa, entonces tú has ganado clarísimamente. Muchísimo, ya te lo digo. Pero Prosol ha conseguido un profesional que, viendo un poco el cambio de sector que has hecho, sobre todo quiero, para vosotros y vosotras nos estáis viendo, que estéis en otro sector y no estéis en agroalimentario, pensad lo positivo que es traer todas esas iniciativas, ideas, procesos, tecnología, conocimiento, saber hacer al sector agroalimentario. Es decir, no hace falta ser del sector para trabajar en el sector. No, para nada, todo lo contrario. Yo creo que es complementario y es muy bueno. Es muy bueno porque coges las partes que tú crees te pueden ayudar en otro sector de otro distinto y las aplicas. Y del otro, y eliminar las que piensas que no. Entonces, lo que haces es optimizar y cada vez lo haces mejor. O sea, que se trata de eso. Y también tengo que repetir e insistir que el sector de la alimentación, que después de 2 años es una de las cosas que me ha sorprendido, es súper exigente. Hombre, nos estáis dando de comer, por favor. Exigente, súper exigente. Quítame el café, ya verás. Súper exigente, pero a nivel de proceso, de cumplimiento de calidad, seguridad alimentaria, food safety, o sea, todo, food defense, o sea, todo está orientado a la excelencia, por decirlo de alguna manera, y a que el producto que sale por la puerta y acaba en el consumidor final sea perfecto y evidentemente que no sea ningún riesgo. Entonces, para mí hay un nivel de responsabilidad un poquito más alto que incluso en el de automoción, honestamente. Mira. Sí. Y ya que hemos hablado de operaciones, de funciones que estás realizando, vamos con tu día a día. Aquellas personas que nos estén viendo ahora mismo, Sí. Óscar, tú en tu día a día, ¿qué es lo que realizas? Cuéntanos. Buena pregunta, es una pregunta a mi hija, todos los días lo digo. Nada, hablo con uno, hablo con el otro. Porque eres director de operaciones, Director ¿verdad? de operaciones, Eso es. ¿Y te pagan por hablar? Sí, más o menos. Más o menos, pero... No, hombre, esto es broma, pero es verdad, que mi hija me lo pregunta. Entonces, la cuestión es, al final tienes que tener en cuenta que desde el aprovisionamiento, que en nuestro caso, si vamos al caso de Prosol
fabricamos cápsulas y café soluble. Entonces tienes que irte al origen y traer el café verde y procesarlo. El café verde solo se produce y se cultiva en el cinturón cafetero, que es en la zona ecuatoriana, vamos a decir, de todo el mundo, en el globo terráqueo. Entonces, en Europa no hay producción de café. Te tienes que ir a Brasil, tienes que ir a Colombia, Vietnam, Indonesia, India, en todas las zonas, África, varias zonas, que producen café. Entonces, claro, desde allí hasta que tú vas a no sé qué retailer o a no sé qué tienda a comprar el café que nosotros producimos, hay una cadena de tiempo elevadísima. Entonces, ¿en qué me encargo yo? ¿En qué nos encargamos toda mi área? De que desde que compramos el café hasta que llega a la tienda que puedes comprar nuestro café, que todos los engranajes funcionen correctamente en tiempo, en forma y en calidad. Que nuestros principios rectores son seguridad, calidad y coste. Ya por último, pero primero seguridad, garantizar el suministro a la calidad concreta y si puede ser al coste que es el apropiado pagar por nuestros clientes finales. Podríamos decir que eres como el ente que está por encima para que todo tenga sentido, ¿no? Desde un inicio hasta un fin. Más o menos. Quitando la parte de negocio y comercial, que eso evidentemente hay otras personas que se encargan, pero que me atañe evidentemente y me implica, ¿no?, a la hora de tomar decisiones, y finanzas y legal, diría, el resto sí. Entonces, hija de Óscar, hemos explicado ya en qué trabaja tu padre, por favor, ya lo tienes que saber porque lo hemos dicho en varias ocasiones. Fenomenal. Sí. Mira, me has comentado antes tema de los retos que el sector de la industria alimentaria a nivel de la cadena de valor, es verdad que tiene bastantes oportunidades, ¿no? Pero quiero saber ahora qué aspectos te han resultado más interesantes, ¿no? Porque claro, tú llevas 2 años, vienes de un sector totalmente diferente y la industria alimentaria, vale. ¿Cuál es lo que digamos, oye, cuáles son sus fortalezas? ¿Qué es lo que te ha parecido, oye, esto se hace bien? Dos cosas que me han chocado de sobremanera, pero también tengo que decir que es muy específico a nuestro sector, ¿eh? No puedo extrapolarlo, por ejemplo, al sector de la leche o del queso o del cárnico, porque no es lo mismo. Pero esta primera que voy a decir sí, que es la seguridad alimentaria. El tema de seguridad alimentaria, que para mí era completamente nuevo, me ha parecido fascinante. El tema de todo lo que tienes que cumplir, las regulaciones que tienes detrás para cumplir con las normas de seguridad alimentaria, pero que no se aplica solo en lo que parece que se ve, sino en lo estrictos que eres dentro de tu propia planta, que no puede entrar cualquiera a planta porque hay un riesgo de seguridad alimentaria, no puede venir un contenedor que traiga yo que sé qué producto, o sea, estoy diciendo cosas así por decir, pero hay 1000 regulaciones que hacen que tu gestión diaria sea súper estricta en este aspecto. Y ahí aprendes mucho, cosa que igual en la automoción, en este tipo de cosas más externas, no éramos tan estrictos, tan rigurosos, ¿no? Y luego otro tema es, no sé si lo sabéis, pero que esto a mí me parece fascinante, o sea, me parece algo... El café cotiza en bolsa, ¿eso lo sabías? ¡Ay, no! Cotiza en bolsa el café. El café, tal cual. Las dos gamas de café que hay, que son el robusta y el arábica, las dos gamas, uno cotiza en Londres y el otro en Estados Unidos, en Nueva York, y cotiza en bolsa igual que el petróleo. Igual. Y es la segunda commodity más tradeada, es decir, comprada y vendida después del petróleo. Bueno. O sea, es decir, todos los metales... Todo especulan con el café. Totalmente. Es decir, que además puede hacer que fluctúe el precio. No, es que fluctúa. No es que puede, es que fluctúa muchísimo el precio. Entonces, piensa, ¿cuándo fijo? ¿Cuándo compro? Si compro futuros, si gestiono o no. Es como acciones que vayas a invertir tú. Sí. Me meto y no quitas si quieres, ¿no? Que me lo estoy inventando por Nvidia o tal. O sea, en cualquier market future o market commodity que tú creas que puedas invertir tu propio dinero personal, pues lo puedes hacer en el café, igual, tal cual. Entonces, eso le añade una complejidad y una, vamos a decir, incertidumbre, pero dinamismo, y que hay que hacer estudio, que hay que, o sea, es decir, un aprendizaje detrás alucinante. Yo creo que por eso te gusta este sector, porque la marcha que a ti te va y esta incertidumbre tiene que ser brutal. Alucinante, y yo lo desconocía, honestamente, antes de entrar, y no tenía ni idea, y la verdad que me parece, pero fascinante en ese aspecto. Y ya terminando esta parte de tu día a día, me gustaría, ya has dado unas pequeñas pinceladas, pero sí que me gustaría saber toda tu experiencia previa como industrial, ¿no? Que yo cuando soy ingeniero industrial, lo habitual, imagínate, yo voy a estudiar ingeniería industrial en la Universidad de Valladolid y digo, pues yo voy a acabar en otra opción, que normalmente es como dices, pues, sota caballo rey. Y te diría, y más siendo de aquí,
porque están Michelin y Cierto, Renault, tenemos un buen parque, sí, que entonces cierto. es verdad que tiran mucho ya del propio, de la cantera, ¿no? de lo que de te universitarios gusta, que salen, y a nosotros nos cuesta mucho, entonces nosotros activamente, te he interrumpido, pero te quiero decir que tenemos que ser más proactivos si cabe en las aulas de las universidades y hacer Para cosas que como sepan, esta, claro. para que sepan que existen otras opciones. Claro, y yendo a ese punto, ¿cómo profundizas o cómo haces que tu experiencia industrial previa afecte y mejore a los procesos de la industria alimentaria? Es decir, ¿cómo convences tú y aplicas esos conocimientos que en un principio no se entienden bien dentro del sector, cómo los utilizas y los aplicas? Pues, ¿cómo explicarte? Pues simplemente intentando ver lo que sí que puede tener un impacto que aunque nunca se haya hecho. Ajá. Porque, por ejemplo, nosotros en Prosol, no voy a decir todo, ¿no? Evidentemente, pero estamos haciendo cosas que tanto en el sector como en la propia empresa nunca se habían planteado. Pero nunca se habían planteado porque, pues lo que decimos, porque muchas veces tenemos miedo a plantear cosas nuevas o salir de la zona de confort. Entonces, es lo bueno que, como siempre digo yo, que venga gente con gafas sin estar empañadas y con gafas limpias y de ver y con propuestas nuevas, aunque sean disruptivas completamente, pero que puedan, hay un tema que hago mis equipos, digo, preguntas estúpidas todas, Es lo mejor. Todas, por favor. Totalmente, O sea, porque de ahí salen buenas es que ideas. yo pienso, Sí. pero no lo voy a decir, no, todas, por favor. Preguntas estúpidas, soltar todas. Por favor, lo pido porque de preguntas estúpidas salen cosas. Al final salen cosas, entonces. Y aquí lo que promovemos es hacer cosas distintas para ver qué resultado da. Y si vemos que no será de cojo, volantazo y para otro lado, ya está. Pero hay que probar, hay que hacer cosas. Perfecto. Es que no tiene que haberlo, si no, te quedas siempre donde estás. Qué guay, qué guay. Es así. Vale, ahora vamos a vender. Sí. Eres director de operaciones, entonces esta parte la tienes que dominar. Bien. Hay muchos ingenieros e ingenieras que nos estarán viendo hoy Sí. y se preguntarán, bueno, pero muy bien, Óscar, tú te has ido a China, tengo que irme a China para volver. ¿Por qué? Porque el sector agroalimentario puede ser interesante y atractivo, ¿no? Para perfiles ingenieros que decidan no ir a esas empresas automovilísticas y quieren ir a empresas que fabrican 14 millones de tazas al día. Para mí el atractivo está en que la gente desconoce lo que puedes aprender en una empresa, aunque sea familiar y pequeñita, pero del sector de la alimentación. Insisto, es que es súper exigente y generas unos aprendizajes de procesos, de cultura del aseguramiento de la calidad, de cultura mental de hacer las cosas bien a la primera, etcétera, que después de haber trabajado en este sector, si quisieras cambiarte a otro, vas súper preparado. Lo digo honestamente, o sea, vas súper preparado. Te lo dice alguien que viene del sector de automoción, totalmente ignorante en el sector de la alimentación, y cuando he llegado, pues me lleva una sorpresa muy grata. Sales súper preparado. Y yo creo que eso no lo vendemos de cara a nuestras generaciones que van a salir al mercado laboral. Por eso es importante acciones como la que hace Vitatis, ¿no? De visibilizar no solo a Prosol y sus 14 millones de tazas, sigo flipándolo, pero... Pero el año que viene sean 15. Oye, el año que viene, como vas a volver a contarnos el tema, o el año que viene, o dentro de unos años, exacto, veremos cuántos millones hacéis de más. Pero yo creo que aquí en el tema del sector que sea atractivo, ¿no? Me gustaría conocer un poco más internamente la estabilidad. ¿Es un sector estable, es decir, o es un sector temporal? En estos perfiles de ingenieros, es decir... Sí, bueno, no, a ver, yo creo que es el sector en sí, comentas, el sector, Sí, ¿no? desde tu punto de vista. Para mí es Porque llevan 2 años. Sí, pero si te digo que del día 1 que empecé a 2 años, y son 2 años, no digo 10 ni 15, 2 años, pues nada que ver lo que hago hoy con lo que hacía el día 1, es decir, es completamente dinámico, evolutivo, se va evolucionando, los requerimientos de nuestros clientes / consumidores finales van cambiando, son distintos, es lo bonito de trabajar en más de 30 países, porque el requerimiento de un consumidor final alemán, te garantizo que no es el mismo que el de uno de Túnez. Claro, además, porque exportáis a cuántos países. No tiene, a más de 30 países. Fíjate, entonces, claro, No tiene nada que ver. tiene que ser totalmente diferente exportar a un país que a otro. Correcto. Entonces, eso siempre te va generando aprendizaje, siempre te va generando el que vas evolucionando, el que vas haciendo proyectos de desarrollo nuevos, de investigación, el ver cómo podemos hacer cosas distintas. Los propios clientes también te proponen proyectos nuevos. Pero eso es lo bueno de tener este tipo de clientes o clientes que son también muy dinámicos porque tiran de ti, ¿no? Te exigen también lo máximo,
Y por eso, y también vuelvo al mundo de automoción, el mundo de automoción también es muy exigente porque los propios clientes, los fabricantes de coches son tan exigentes que hacen que sean buenos los proveedores que van detrás. Claro. Y en este Para caso, que tenga valor. exacto, tiene que estar al mismo nivel. Entonces, y aquí pasa lo mismo. O sea, hay clientes a nivel mundial o operadores, a nivel mundial, no solo nuestros, en otros sectores, aunque sean distintos al del café, pero que son multinacionales mundiales con unos estándares muy altos y que te hacen tener que llegar a esos estándares, es decir, te hacen ser mejor. Podemos decir que es un sector donde no te aburres. Vale, ya te lo digo yo. Entonces, Óscar, ¿qué dirías a una persona que dice, a mí el sector agroalimentario no? ¿Qué le diría? Pues que no cierre ninguna puerta, ¿no? Nunca cierres ninguna puerta y sobre todo no digas un no rotundo si no lo conoces. Di un no después de haberlo conocido. Si crees que es no, ¿vale? Frase célebre, ¿eh? Di no, pero después de haberlo Qué conocido. bueno. O sea, es decir, conócelo, métete, salta, Y ahí prueba, ya opina. y dices, tengo la experiencia, tengo la información y digo, me gusta, no me gusta, lo que sea, perfecto. Pero no cierres una puerta sin haberla abierto y saber lo que hay dentro. Yo nunca lo he hecho y creo que es lo correcto no hacerlo, aunque a veces te puedas equivocar, pero de las equivocaciones y de los errores es de donde aprendes muchísimo. Y luego sabes qué es lo que no tienes que hacer la próxima vez. Por lo menos eso. Muchas veces no sabes qué es lo que tienes que hacer, pero si ya sabes lo que no tienes que hacer, Totalmente. ya has hecho bastante. Entonces, Óscar, me has convencido, quiero ir al sector agroalimentario, pero tengo que ir con algún tipo de ayuda. Entonces, vamos a darles consejos. Y quiero saber qué competencias, habilidades técnicas o soft skills tú consideras que son interesantes y relevantes en este sector. No, mira, a ver, en cuanto a habilidades técnicas específicas, etcétera, necesitamos de todo. O sea, y cuando digo de todo es de todo tipo de perfil, de todo tipo de background, todo tipo de estudios, todo tipo de personalidades y de culturas. Nosotros tenemos varias culturas, tenemos colombianos, tenemos portugueses, tenemos gente un poquito de todo el mundo, venezolanos. Y todo en venta de baños. Todo en venta de baños. Y ahí es donde está también la riqueza, ¿no? De tener perfiles y variedades de lo más variopinto, ¿no? Nunca mejor dicho. Pero lo que te digo, luego con skills concretos, yo lo que pediría a la gente es dinamismo, gente con empuje, con ganas. Yo siempre pongo un símil, y lo digo así, está genial fichar a un Messi y a un Cristiano Ronaldo, porque esa gente te gana partidos, ¿no? Pero hay muchos partidos en la temporada. Entonces tienes que tener un buen equipo que dé soporte. Entonces prefiero unos perfiles un poquito más bajos, pero con ganas, con tesón, que luego les perfiláis. Con motivación y con tal, que efectivamente y que puedas de alguna manera ser un poquito maleable y moldeable para que se adapte a tus necesidades, ¿no? Pues Óscar, ya me has convencido, me has dicho qué debo tener, que estés buscando todo tipo de perfiles, así que en este momento da igual que hayas estudiado, si has estudiado, que hayas trabajado, si has trabajado, pero hoy Óscar quiere conocerte. Así que recordad, Vitartis, portal de empleo, enviad el currículum, por favor, que no os cuesta nada. Y si no tenéis currículum, el propio portal os permite con una herramienta hacer vuestro propio CV. No tenéis excusa. Pero continuamos con la entrevista. A ver, bien, me has hablado de innovación, automatización, sostenibilidad, digitalización y más de. Bien. ¿En qué punto nos encontramos en el sector? ¿Vale? Y si hay una posibilidad o un margen de crecimiento o hemos llegado a un techo. No, para nada. O sea, margen de crecimiento y además oportunidades hay siempre cuando crees que tienes dificultades. Siempre. Siempre que veas dificultades o que pienses que hay un panorama complicado, siempre hay oportunidades. Siempre. El tema es encontrarlas, ¿no? Y ser valiente para lanzarte cuando igual nadie lo ha hecho en ese momento. A ver si hay agua o no. A veces, ¿no? Entonces, depende de la materia, ¿no? Pero en temas de regulaciones, como bien dices, temas de sostenibilidad, que están en auge ahora para todo el mundo, y más en el tema como el nuestro, que es la alimentación, ¿no? Entonces, hay mucho margen de crecimiento y de mejora, y vamos a ver, para mí un mensaje fundamental también es que a ver si las instituciones y los temas de regulación nos ayudan a que eso suceda de una manera ordenada, competitiva, y dejo el mensaje claro, competitiva, y no por ser muy verde luego resulta que estamos perdiendo competitividad contra otros países da para otra charla esto, que se ríen de nosotros. Venga, no digo más, ¿vale? Así que los metemos ya en general, ya hemos tenido a Palencia, para otra entrevista. Hemos tenido a Palencia una universidad internacional, ahora ya. No,
a lo que voy es, sí, hay mucho margen de crecimiento, como bien dices, pero a ver si las instituciones y las regulaciones también nos ayudan a que eso sea, pero de forma sostenible. Claro. Y no sostenible medioambiental, no, social, medioambiental y económico. Claro. Los tres patas, o sea, que sea sostenible, real. Yo sabía que esta entrevista iba a ser muy interesante, pero no sabía que iba a ser tan interesante. Pero bueno, todo inicio tiene su final. Vamos a ir terminando y me encantaría, como director de operaciones de Prosol, que me resumieras en una frase, ¿no? El por qué. ¿Por qué merece la pena trabajar y apostar por un sector como el sector alimentario y por qué Castilla y León? Bueno, a ver, primero, como os he dicho, creo que a nivel profesional se aprende muchísimo en este sector debido a la exigencia y el nivel estricto de calidad que se sigue, y creo que es una base fundamental muy buena para coger una experiencia para que luego puedas hacer lo que creas tú, seguir o cambiar, claro, que es lícito, y hacer lo que sea, pero estás mucho más preparado que si realmente tu primera experiencia ha sido en un sector distinto, eso 100%. Y segundo, porque Castilla y León, a ver, el sector alimentación en Castilla y León es fundamental para el propio sector alimentación en España. O sea, no somos conscientes de todo lo que sale y lo que se exporta de Castilla y León a nivel vino, o sea, que tenemos aceite, tenemos queso, tenemos cárnicas de lo más variopinto, o sea, es alucinante la cantidad de industria que hay en alimentación en Castilla y León y el peso tan relevante que tiene a nivel nacional, ¿no? Entonces, por supuesto, motivar y animar a todo el mundo a que vengan a este sector, que realmente es un sector en el que se aprende muchísimo y sin ninguna duda, como hemos dicho, no os vais a aburrir. Y ahora vamos a intentar ponernos un poco más sentimental. Óscar, vamos a ver, quiero una reflexión y que en estos últimos 2 años quiero que valores, ¿no? Y evalúes a nivel emocional y personal esa decisión que tomaste de cambiar de lugar y de sector. ¿Qué ha supuesto para ti? Pues nueva vida, nuevo proyecto, nueva aventura, cambio completo. No conocíamos Valladolid, como os he comentado antes, o sea, nos lanzamos al vacío, pero siempre, o sea, es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no hay que tener miedo. A lo que voy es, muchas veces la gente tiene miedo a los cambios. No hay que tener miedo si realmente piensas que es bueno, o sea, que lo estás haciendo por algo bueno para ti y para tu familia. No hay que tener miedo, siempre vas a tener retos, siempre vas a tener dificultades, pero de eso se trata, de aprender y de sobreponerte a esas dificultades, a esos baches y a esos retos, ¿no? Y 2 años más tarde, la mejor decisión que he tomado. No te puedo decir otra cosa, pero mía, de mi mujer, de mi hijo, de mi hija, la mejor decisión. ¿Os habéis enamorado de Castilla y León? Totalmente, y de Valladolid ya ni te cuento, pucelanos totales. Así que tal cual, pucelano. Pues amigos y amigas, Óscar Paz, director de operaciones de Prosol, empresa palentina desde 1998, proporcionándonos café diario, que quién, bueno, hay mucha gente que puede no tomar café, pero yo soy defensor absoluto, mañanero, tardero, nochero, a todos momentos, café que nos da esa pizca. Darte las gracias, mil gracias por estar hoy aquí con nosotros. También dar las gracias a Vitartis por permitir este ecosistema, permitir darnos a conocer a Óscar y a Prosol. Esperamos verte, ya lo has dicho, así que encantado. Verte otra vez aquí y nada, muchísimas gracias. Un placer venir aquí, que me hayáis invitado.